La semana pasada se inició la serie de predicación con el motivo de advenimiento, de manera que fue titulada como los nacimientos milagrosos. Y es interesante cómo comienza esta serie, porque comienza con Sansón. Y sí, coincido con el pastor David, que cuando se menciona el nombre Sansón, casi que viene una ilustración como de Hércules. O por lo menos es lo que ocurre en mi mente. Yo veo un hombre fuerte, todo muy fit, así como yo. Oye, están prestando atención porque se rieron, ¿no? En el espíritu yo estoy fit, ¿no? Estoy fortaleciéndome poco a poco y nos vamos renovando. Sin embargo, comenzamos entonces esta serie de nacimientos milagrosos y coincidimos que la historia que narra la Biblia es una que apunta a Cristo. Hoy no será la excepción. Hoy estaremos nosotros allí mirando el nacimiento milagroso de Samuel. De manera que yo lo que voy a hacer es una extensión. Ya le he hablado, tampoco he cometido ningún tipo de plagio porque él lo sabe, referencia al pastor David, pero yo voy a modificar el título que él le dio a la predicación pasada y vamos a predicar en un título muy parecido. Y ya usted lo conoce, un mayor y último, en este caso, sacerdote. Habiendo visto entonces a Sansón como un libertador, ahora vamos a ver a Cristo como el sacerdote, el último. Y tal vez vendría a nuestra mente decir, bueno, yo conozco a Samuel como profeta. Algunos teólogos tal vez también le colocan como parte de los jueces. Pero yo quiero apuntar a algo que se mencionó, primeramente en referencia, a Samuel, que desemboca en Cristo. Y lo maravilloso de esto es que estamos en la misma historia. Es como ver la misma película con diferentes personajes, sabiendo en que acaba igual. Todo apunta a Cristo. Perdóneme. Cada aspecto de la narrativa de la Biblia nos muestra que el Señor está en control. Y esto independientemente de que no parezca a nuestros ojos. La semana pasada hablamos de que Manoa tenía una esposa, no se conoce el nombre de Sansón, pero era estéril. Y yo no sé si usted ha tenido a un pariente o usted ha pasado por la situación de no poder concebir. Se habló la semana pasada de lo cargado y tribulado que puede ser eso. Esta semana continuamos con ese mismo tema. De manera que nosotros vamos a mirar cómo en este caso Ana, en una condición de esterilidad, finaliza teniendo un hijo. Y la pregunta que yo quiero que usted tenga mientras nosotros nos vamos moviendo a través del texto, quiero que usted tenga varias preguntas. Yo suelo hacer muchas preguntas y estas preguntas son para hacernos pensar. No es para que usted las conteste en el momento, sino para que podamos guiar el pensamiento. ¿Cómo es posible, primero, que una mujer que no puede tener hijos tenga hijos? Sabemos que la mano poderosa de Dios allí estuvo. La otra pregunta es, entonces, ¿para qué? Y yo quiero que en esa nosotros continuemos meditando. ¿Para qué Ana vino a tener un hijo? Si pudiéramos trazar tal vez una línea o un argumento, yo quiero que usted se quede en el día de hoy con el siguiente argumento. La soberanía del Señor sobrepasa todo entendimiento apuntándonos a Cristo Jesús. La soberanía del Señor sobrepasa todo entendimiento apuntándonos a Cristo Jesús. Así que yo le voy a pedir por favor que usted me acompañe a 1 Samuel capítulo 1. Allí vamos a leer el versículo 11 y luego vamos a saltar al versículo 27 y 28. 1 Samuel, cuando esté allí ubicado en 1 Samuel, primer capítulo, y ubíquese en el versículo 11.
Y luego ubique dónde está el versículo 27 y 28. Cuando todos lo tengan, por favor, confírmelo con un amén. Amén. Perfecto. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para escuchar la palabra del Señor leída? Y dice de la siguiente manera, Primera de Samuel, versículo 11, dice de la siguiente manera: E hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a movernos al versículo 27 y 28, que dice de la siguiente manera: Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia. Tu palabra ha sido leída y ha de ser expuesta. Sé tú ayudándonos, Señor, a hacer esta obra que pertenece toda a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Un mayor y último sacerdote, Jesús. No hay otro. Un mayor y último sacerdote, Jesús. La realidad es que no hay otro. Porque vemos que el Señor o la soberanía del Señor sobrepasa todo entendimiento, y donde quiera que nosotros nos paremos en la Escritura, nos lleva a Cristo. Para que tengamos un poquito de contexto, trataré de ser breve porque realmente podría ser muy extenso el contexto. Pero originalmente la primera y la segunda, o el primer y segundo libro de Samuel, fueron considerados como un solo libro. Más tarde fue dividido. El nombre del libro se le adjudica en los manuscritos más antiguos por el nombre del hombre que Dios utilizó para establecer el reino de Israel. Cabe mencionar que en este libro Samuel es quien se encuentra, o en este primer libro se encuentran los detalles de la transición de la nación de Israel desde una teocracia a una monarquía. En otras palabras, Samuel está en un punto transicional donde la nación está sufriendo cambios. En términos espirituales, Israel estaba en un punto bajo. Estaba deteriorado. El sacerdocio, por ejemplo, estaba corrompido. Eso se ve allí, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17, el 22 y el 26. El arca del pacto llegó un momento en que no estaba en el tabernáculo. Primera de Samuel 4, 3 y hasta el capítulo 7, versículo 2. La idolatría era practicada. Estamos hablando de que en el momento en que estos eventos que vamos a mencionar, o como viene a surgir el nacimiento de Samuel, la situación está difícil. Yo quiero que tengamos en mente qué es lo que está ocurriendo cuando veamos la narrativa, que no la he leído completa porque al ser 28 versículos no quiero, ¿verdad?, que la palabra llegue a ser ya como solo un sonido. Pero sí vamos a tocar esos 28 versículos. Y quiero que nosotros veamos, tomando en consideración, qué es lo que está pasando en el pueblo de Israel. El sacerdocio estaba corrompido. Casi que nosotros vamos a detenernos allí. Sin embargo, cabe mencionar que en el capítulo 1 de Samuel, o en el capítulo 8, versículos 2 y 3, también nos habla de que habían también en esa época de transición jueces que no eran honestos. Aquí había un problema entre Dios y el pueblo. Sin embargo, ahora yo quiero que dejemos un poco al pueblo y veamos a un personaje clave que se llama Ana. En ese primer capítulo, Ana se menciona en múltiples ocasiones. Mínimo 4 o 5 veces. Todo pareciera hablar de Ana. Así que yo quiero que nosotros tomemos el tiempo
para que veamos cómo es que viene a surgir este nacimiento milagroso de Samuel, dividiendo el texto del capítulo 1 en 3 partes. Primero vamos a ver la aflicción de Ana, versículo 1 al 8. Luego de eso vamos a ver la oración de Ana, versículo 9 al 18. Y por último vamos a ver la respuesta del Señor a Ana. Pastor, entonces usted va a predicar acerca de Ana. No, yo voy a hablar acerca de la historia que ocurrió con Ana, que apunta al mayor y último sacerdote, que es Jesús. Sin embargo, tenemos que ver que de Ana surgió una respuesta que vino a ser el nacimiento milagroso. Comencemos. Vemos allí que al principio del capítulo dice, había un hombre de Ramataim, de Sofín, en la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrauteo. Y en este primer versículo lo que nosotros estamos viendo es que se nos ubica a Elcana como parte de la tribu de Leví. Simplemente si nosotros vamos allí a Primera de Crónica, capítulo 6, versículo 22 al 30, se nos deja saber que Elcana, a pesar de que hay más de un Elcana, menos 3 o 4, pero este en específico, que era hijo de Jeroham, venía de la tribu de Leví. ¿Qué tiene que ver eso? Continuemos avanzando. Este hombre estaba en una condición que nosotros podíamos decir económicamente bien. Sin embargo, en el versículo 12 nos deja saber que este hombre practicaba la poligamia, porque tenía 2 mujeres. No vaya ahí. Tenía 2 mujeres. Desde el inicio en Génesis se dejó saber que era un hombre y una mujer. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Será una sola carne. Y podríamos decir, wow, pero entonces Elcana, que viene de la tribu de Leví, estaba en una condición pecaminosa. Entendamos en el contexto en donde estamos. Espiritualmente el ambiente estaba corrompido. Sin embargo, para no detenernos allí y continuar, se nos menciona que el nombre de uno era Ana y el otro era Penina. Penina tenía hijos y Ana no tenía. Y de ahí ya sabemos entonces que había un gran conflicto. Ana no tenía hijos y podríamos decir entonces, aquí hay una necesidad personal, muy válida. Hay una necesidad personal. Por lo tanto, vamos a movernos un poco más adelante para ver cómo entonces Ana estaba siendo afectada y afligida en ese caso, la aflicción de Ana. Ana no tenía hijos como los tenía Penina, era estéril y eso le causaba gran aflicción. Este hombre que subía todos los años, versículo 3, de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio. Y ahí hay un detalle casi como un paréntesis. Miren lo que dice el versículo 3. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finé, eran sacerdotes del Señor allí. Y no se vuelve a mencionar. ¿Qué habrá pasado allí? Y esos son los detalles que a mí me gusta prestar atención porque algo nos está diciendo. ¿Quiénes eran entonces los hijos de Eli? Ofni y Finé. Vaya conmigo al capítulo 4 o al capítulo... Sí, el capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres indignos. No conocían al Señor. Y podríamos decir entonces, ahí hay un error. Porque eran los sacerdotes del Señor en el versículo 3, pero en el versículo 12 del capítulo 2 nos está diciendo que no conocían al Señor. Y yo lo que quiero es abundar en que usted entienda, que entendamos en cómo estaba el deterioro del sacerdocio en ese momento. Que habían hombres que no conocían a Dios y estaban ocupando la posición de sacerdotes. Ana estaba enajenada en cuanto a eso.
Miremos en la narrativa para que podamos apuntar a un mayor y el último sacerdote, Jesús. Independientemente de que a Samuel se le conoce mucho mejor como un gran profeta. Y lo fue. Pero también ocupó posición de sacerdote. Pero también ocupó posición de juez. Sin embargo, aquí no nos queremos enfocar en Samuel, sino en Jesús. ¿Qué nos apunta la vida de Samuel con respecto a Jesús? Esto ya le estaba trayendo problemas a Ana, porque Penina cada vez que subían la irritaba, versículo 6, la provocaba amargamente. Yo no sé si usted ha pasado por la situación de que usted sabe que tiene una necesidad de algo o está pasando por una situación adversa. Y si llega alguien a ti y usted te dice, ¿qué tiene? ¿Por qué estás llorando? No porque no lo sabe, sino porque quiere aportar a que sigas irritado. Ay, tú lloras por eso. Eso no es nada. Nos ha pasado. Imagínense si ahora usted tiene un esposo que tiene otra esposa, que en la época no tener hijos era casi que sentir el abandono de Dios. Esa no es bendecida. Ahí se acabó la descendencia. Sin embargo, anotemos que en el versículo 5 ocurre algo con Ana que no ocurre con Penina. Pero a Ana le daba una no doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y casi que podríamos decir que Ana para Elcana era como la mujer descrita en Proverbios 31. Pero no hace sentido porque no tenía hijos. No había descendencia. Esta situación ya tenía a Ana entonces en una condición en que lloraba, no comía, estaba hasta cierto punto ready para depart from this world. Ella estaba decaída. Cuando usted va al hospital, lo primero que le preguntan, ¿cuándo fue la última vez que comió? Ay, hace como 3 días porque no tiene apetito. Ah, pues la situación está bien mala. ¿Cuándo fue la última que comió? Ahora de camino paramos porque sabemos que esto va a tomar mucho tiempo. Y comió y bastante. Ok, te va a tocar esperar porque estás bien. Nos ha pasado. Entonces, el hecho de que el texto nos está diciendo que no tan solo ella lloraba, sino que comía, es para que nos quede claro que su aflicción era clara, era genuina y le estaba causando dificultades. Año tras año, teniendo que aguantar eso. Sin embargo, vemos ahora un destello del carácter, el corazón del Elcana, y allí lo dejaremos como marido. Vaya conmigo al versículo 8 donde dice, entonces Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? Pastor, pero usted acaba de decir que cómo le va a preguntar y no come. Él sabía. Elcana lo que estaba buscando era ver cómo podía hacer para que ella estuviera bien. Mire lo que continúa diciendo, ¿por qué está triste tu corazón? Son preguntas tras preguntas. ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Ah, pues Elcana entonces sabía y se había compadecido de ella y estaba buscando que comiera, que estuviera bien. Y es así como nosotros vemos la aflicción de Ana del versículo 1 al 8 que le estaba afectando. Sin embargo, el amor de Elcana a Ana no dependía de que ella tuviera hijos o no tuviera hijos. De ahí entonces pasamos a la segunda porción, la oración de Ana, versículo 9 al 18. Cabe mencionar que ya entonces tenemos una idea de qué es lo que está ocurriendo. Ana es estéril, suben cada año, ella se irrita, eso es una necesidad personal al momento, lo que vemos de Ana, pero vemos que hay un elemento que no se elaboró mucho, que es en el versículo 3.
Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor allí. Habiendo visto que Elcana aún cumplía con su parte, aunque los que estaban allí, que eran sus hijos, los hijos de Elí, no cumplieran con su parte. Y ahora entonces entramos en escena donde Ana eleva una oración. Y por eso hemos leído el versículo 11. En el versículo 11 menciona, e hizo voto y dijo, oh Señor. Ahí es donde vemos ya el derramamiento del corazón de Ana. Oh Señor. No lo dijo riéndose, sino llorando amargamente. Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción, apúntalo ahí, de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo, o que das un hijo a tu sierva. En 3 ocasiones recordó en la oración, soy tu sierva, te sirvo, te amo, pero hay algo que ocupa mi mente, me aflige, me amarga. Yo quiero que nosotros pensemos un poquito más allá. Si realmente lo que amargaba, afligía a Ana era solo que no tenía un hijo. ¿Era que solo no tenía un hijo? Continuemos leyendo. Entonces continúa el texto diciendo, yo, ahí vemos el voto que hace, si tú te dignas en mirar la aflicción, te acuerdas, no te olvidas, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos sus días y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y ahí se entiende que eso hace referencia al voto nazareo descrito en Números 6, 1 al 21. Y hasta ahí podríamos decir que Ana estaba pidiendo para sí. Ella pidió para sí porque no tenía hijo y quería por lo menos tener uno. Porque Penina tenía hijos e hijas. Sin embargo, eso crea un poquito de disturbio. ¿Por qué? Porque el sacerdote Elí estaba observando la boca de Ana. Se acerca a ella. Y cuando se acerca para hablarle, le dice, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Y volvemos y hacemos otra pregunta. ¿Por qué Elí pensaba que Ana estaba embriagada? Si nosotros regresamos al capítulo 2, después del versículo 12 en adelante, nosotros ahí podemos ver un relato de qué es lo que estaban haciendo los hijos de Elí. De manera que cuando se especifica, aún se habla de que se acostaban con las mujeres que servían. Yo no sé, pero el relato nos está dejando saber que si hay un deterioro en el sacerdocio, y allí estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, y Elí piensa que está embriagada, posiblemente él pensó que era una de esas mujeres. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Para qué pidió Ana un hijo? El tema continúa. ¿Para qué lo está pidiendo? Continuamos adelantando hacia allá. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, versículo 15, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Cuando en el versículo 11 ya estaba derramando su alma delante del Señor para pedirle, ¿qué ha pasado que te has olvidado de mí? Pero solo de mí. Y aquí yo creo que Ana estaba no tan solo pidiendo para sí, sino pidiendo en representación de la situación deprimente del pueblo. Los sacerdotes están descarriados. Y yo no tengo ni un solo hijo que yo lo criaría y lo dedicaría a ti para que te sirva. ¡Wow! Yo no puedo entender cómo es posible que una mujer que no puede tener hijos no lo pide para sí, sino para el bien del pueblo. Ahí estamos viendo el corazón de Ana.
Y lo confirmamos en el capítulo 2, versículo 1 al 11 o al 10. En su canto, cuando ella contesta después de haberlo recibido y haber cumplido con lo que prometió, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza es el Señor. En el Señor se exalta. Y ahí continúa haciendo una serie de declaraciones que no se adjudican a sí mismo, sino a lo que Él ha hecho por el pueblo. Continuamos en el versículo 16. Mire cómo continúa diciendo: no tengas a tu sierva por mujer indigna. ¿Qué es una mujer indigna? Impía. Él pensó que estaba ebria. ¿Por qué Ana contesta diciendo no la tomes por indigna, por impía? En otras versiones menciona. No soy lo que se comenta, yo no soy. Sin embargo, ella no se exasperó, sino que respondió correctamente, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. ¿Cuál es la aflicción de Ana? Vuelva y pregunte: ¿un solo hijo? ¿O un hijo para criarlo para el servicio del Señor? Dado que en el detalle del versículo 12 se nos dice que mientras ella oraba, Elí estaba observando su boca y él estaba en la puerta, se entiende que donde él está es cerca del arca. Por lo tanto, la respuesta que le da ahora, que vamos a leer en el versículo 17, es casi la respuesta de parte de Dios. Él estaba fungiendo como lo que era sumo sacerdote. Respondió Elí y dijo: ve en paz y que Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ahí está. Vamos a ver si ella entonces recibió esa palabra de parte del sumo sacerdote en aquel entonces. Estamos hablando de Elí. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y mire conmigo lo que dice la parte baja del versículo 18. Y la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. Hecho por fe. Esto va a ser. La pregunta es: ¿por qué Dios va a contestar la petición de Ana cuando derramó su corazón? Es una gran pregunta. ¿Por qué? Dios no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, nosotros sabemos que a través de las Escrituras se nos ha dicho que todo lo que pidamos conforme a su voluntad será hecho. ¿Estaba Ana pidiendo conforme a su voluntad? ¿Estaba pidiendo Ana un hijo para sí? Que ocurriera algo que le conocemos como un nacimiento milagroso para ahora decirle: Penina, mira qué guapo está el nene. Y cómo crece en sabiduría. Ahora sí que sí. Como quiera, Penina le hubiese dicho: es uno, yo tengo más. Pero no vemos esa respuesta de parte de Ana, sino que ella continúa con el plan. De manera que nosotros vemos que Ana continuaba adorando, honrando a Dios a pesar de su aflicción, angustia y tormenta. Su mirada estaba puesta en aquel que concede la petición, que se hace conforme a su voluntad. La pregunta entonces es: ¿estaba Ana haciendo una petición conforme a la voluntad de Dios? Definitivamente. Definitivamente que ahora tenemos a la madre de Samuel haciendo una petición de que ocurra algo milagroso, pero no para sí. Avancemos entonces en la respuesta del Señor. Versículo 19 al 28 dice: y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa a Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Eso no quedó solo en palabras, en una oración, sino que se consumó lo que debía ocurrir por fe. Elcana se llegó a Ana. Pero ¿por qué y para qué? Si no va a tener hijos.
Yo no estaba allí y yo no sé, pero algo ocurrió que esos dos hicieron lo que Dios mandó a un hombre y una mujer. Eso fue lo que pasó. ¿Para qué? Porque Dios se había acordado de la petición y ahora daría un hijo de una manera milagrosa. Una estéril que ahora quedaría encinta. Pero no encinta así porque sí, para hacer un baby shower y para hacer todas esas cosas que son muy buenas. Pero Ana no está en esa sintonía. Ana está pidiendo ¿para qué? Para atender una necesidad que tiene el pueblo. Veamos entonces cómo eso resulta. Versículo 20. Y a su debido tiempo. ¿Cuándo sería eso? A su debido tiempo. En el tiempo de Dios, entonces, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido a Dios. Pastor, entonces ahora se contradice lo que acabas de decir en los últimos 40 minutos, porque el nombre de Samuel dice ahí que porque se lo he pedido a Dios. Ana se lo pidió para ella. Vamos a continuar entonces leyendo. Versículo 21. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer el sacrificio. Eso era costumbre, todos los años lo hacía. Sacrificio anual y pagar su voto. Versículo 22 dice, pero Ana no subió. Ahora Ana, como ya tiene el hijo, ahora es desobediente. No, a la mujer no se le obligaba a ir. Sin embargo, vemos a Elcana queriendo hacer parte a toda su familia. A quien era obligatorio era al varón, en este caso Elcana. Entonces Ana dice, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Pero ven acá, un momento, Elcana, este es Elcana. Pero un momento, no entiendo. Tú estabas afligida, tú no comías, tú bajaste de peso un montón. Yo tuve que ver cómo hacíamos para que comiera. Fuiste, comiste, hiciste y todo bien chévere. Está bien, yo sé que quedaste encinta, pero ahora lo vas a dejar allí. No te tomes las cosas a pecho. Te vas a quedar sin hijo. Y se supone entonces que si Ana hubiese estado pidiendo un hijo para sí, hubiese entrado en razón y eso no estuviera escrito. La razón por la que Ana no subió, y se entiende según los teólogos que en esa tradición hebrea eran prácticamente algunos 3 años en ese tiempo en específico, la razón por retenerlo es lo contrario. Cuando suba, no voy a tener corazón para regresarlo. Porque estamos hablando de Ana, que había hecho una petición conforme a la voluntad de Dios. Ella estaba clara que tan pronto subiera, el niño se quedaba por 1 o 2 semanas. No, por siempre. Y yo no sé si usted tiene más o menos una idea, pero si aquí hay un niño de 3 años, que por favor me dejen saber, un niño de 3 años, 2 años, bueno, allí hay unos cuantos. Tomemos a Esdras, que tiene un nombre bíblico. Y ella se está riendo y dice, no me haga esa pregunta delante de todos. Ella no se iría a su casa y dejaría a Esdras aquí con los pastores. No, lo primero que diría es, yo no soy Ana y yo no hice esa petición. Lo que yo quiero apuntar es lo difícil que para una madre no haber tenido un hijo, ahora tenerlo y dejarlo. Lo único que lo hizo fácil fue que la razón por la que lo pidió no fue para sí, sino para provisión del pueblo de Dios. Increíble, ¿cómo es posible? Y podríamos preguntar a 10 madres y las 10 madres dirían lo mismo, aunque el muchacho tenga 40. Yo le pregunto a mi mamá, ¿tú me llevarías a los fines del mundo y me dejarías allá? Me dijo, no, me diría que no. Y cualquiera uno de nosotros no haría eso, a no ser que la intención principal e inicial hubiese sido para eso, porque para eso lo pidió. Si te dignas, si te acuerdas y me das un hijo, yo lo dedicaré
al Señor todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Pasa el tiempo, el Cana sube, le deja saber que se mantenga firme en lo que había hecho y la mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Entiéndase que más o menos algunos 3 años. Luego que lo destetó, dice en el versículo 24, lo trajeron con una ofrenda. Esa ofrenda incluía consigo que un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Yo quiero que usted tenga en mente a Esdras. El niño era pequeño, pero el niño se le pidió no para mí, sino para el Señor. Y todo hace sentido cuando miramos a la Escritura, y es la Escritura la que nos está guiando a que esto nos apunta a que un día vendría uno que sería mayor y último sacerdote. Porque lamentablemente todos fallaron, solo Cristo. Solo Cristo. Versículo 26 entonces nos deja saber que Ana se acerca entonces a Elí, dejándole saber que ella había sido la mujer que había estado junto a él orando al Señor. En el versículo 27 entonces decía: por este niño oraba y el Señor ha concedido la petición que le hice. Observe ese versículo. Por este niño oraba. Ok, Ana oraba por el niño. Y el Señor me ha concebido. Se supone que sea el niño. Pero el Señor concedió la petición que ella hizo conforme la hizo. Vayamos al versículo 11. Voy a dignarme a mirarte en tu aflicción. Me acuerdo de ti, que nos lo dice ahí, en el versículo 19. No me olvido de ti. Por lo tanto, lo que faltaba era que lo entregara para el servicio de Dios. Luego de eso, Elí cuando muere, sabemos que también los hijos de Elí murieron los dos el mismo día, y de la noticia, muere Elí, se llevan el arca del pacto. Eso queda en una situación. ¿Y quién estaba allí en representación del sacerdocio? Samuel, el hijo de una mujer que era estéril y que lo pidió no para sí, sino para el servicio del pueblo. Ahora la pregunta entonces que nosotros nos podemos hacer es: ¿quién fue entonces Samuel? ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué fue lo que hizo grande Samuel? Bueno, cuando el pueblo abandonaba la teocracia y quería moverse a una monarquía, Samuel fue la persona clave que estaba allí. El hijo de un estéril, que si lo pusiéramos hoy en Puerto Rico, abandonado. Si fue a los 3 años, eso sería un abandono. La pregunta entonces que queda es: ¿Ana estaba pidiendo un hijo para sí? ¿O estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios para que el plan de Dios se cumpliera? ¿Qué tiene que ver entonces eso con un mayor y último sacerdote? Es una gran pregunta. La próxima semana en la iglesia se va a estar predicando de otros 2 hombres, Juan el Bautista y el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted observe: tenemos 3 mujeres estériles y una virgen. 3 mujeres estériles dieron a luz y una virgen. Si la cosa estaba difícil para la estéril, para la virgen estaba mucho más. Una forma única, donde nuestro Salvador se hizo carne. Y miren lo que dice Juan en su primer capítulo, versículo 4. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. ¡Wow!
No tan solo fue que se hizo carne y ¿dónde está? No, se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue como nosotros. La pregunta entonces es ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? Yo quiero que usted me acompañe a Hebreos capítulo 9. Versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Allí dice lo siguiente: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de macho, cabrío y de becerro, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ese es Jesús, el último sacerdote, el mayor de todos. Entiéndase que si habláramos de profeta, es el mayor profeta. Es el mayor de todo. Y cuando hablamos la palabra profeta, lo que eso implica era que era quien comunicaba lo que Dios iba a decir al pueblo. Sin embargo, Jesús dijo de sí mismo, aquí hay algo más grande que un profeta. ¿Por qué? Porque era Dios mismo. No necesitaba a otro que le comunicara, sino que vino en carne y se comunicó. Él mismo, Él ejecutó el plan de salvación. Él mismo tomó una cruz, murió en una cruz por aquellos que en Él creen. Y eso podemos decir que está bonito, ¿verdad que sí? Pero no tan solo murió, sino que resucitó y subió al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y podemos decir, eso está bonito. Eso está hermoso. Sin embargo, Él no tenía por qué hacerlo, porque Él no tuvo pecado. Él no tuvo pecado. Él no lo hacía por sí, sino lo hacía por amor a nosotros. Y aún así en la época decimos, está chévere, pero no sé, yo todavía tengo tiempo. Y Él no desperdició ni un minuto para ir a la cruz del Calvario a morir, a derramar su sangre como mayor y último sacerdote, donde entró una sola vez, donde no tuvo que presentar sacrificio por sí, porque no lo necesitaba. Una vez y por todas lo hizo. ¿Cómo nosotros podemos entonces aplicar este texto a nuestras vidas en el día de hoy? Número 1. Traigamos todas nuestras aflicciones, angustias y todo lo que podamos estar pasando al Señor en oración. A veces nos sentimos un poquito abrumados cuando alguien nos dice, hermano, vamos a orar. No, pero yo no necesito orar, yo lo que necesito es buscar lo que necesito para continuar. No, vamos a orar. Lo sabio es tomar tiempo para orar, para que entonces Dios pueda obrar. ¿Se entiende? Traigamos todas nuestras aflicciones, angustias al Señor en oración. Pero no podemos simplemente empezar a decir lo que viene a nuestra mente. En segundo lugar, oremos conforme a la voluntad de Dios. Oremos conforme a la voluntad de Dios con la mirada puesta en su plan soberano. Porque si nosotros miramos a nuestro plan, quedamos cortos. Pero cuando nos alineamos a su voluntad, Él ha de contestar todo lo que le pedimos. Pastor, pero yo he pedido un carro y no ha llegado. Bueno, Santiago, no sé si lo conoce, pero Santiago lo contesta. Pedís y no recibís, porque habéis pedido mal. ¿Pero cómo mal? Sí, para vuestros deleites.
Pero es que yo necesito un carro para moverme. ¿Tienes un carro? Sí, pero es que es atrasadito. Tú no necesitas un carro. Tú quieres un mejor carro para poderte ver mejor. Eso no fue el caso de Ana, sino que Ana, alineándose a la voluntad de Dios como a la mirada puesta en el plan soberano de Dios, entonces oró conforme al plan de Dios, a la voluntad de Dios. En tercer lugar, alabemos al Señor porque cada porción de la historia nos apunta a uno mayor y último en todos los aspectos. Todo lo demás quedó corto. Pero Jesús es el único mayor y último en todas las categorías. Menciona la categoría y Jesús es el último. Ya no hay nada más después de Él. De manera que si hoy tú estás aquí, tú eres creyente, lo que hemos escuchado es causa de gozo y ánimo, esperanza. De manera que tenemos a Cristo que nos salvó una vez y para siempre. Somos edificados en Él todos los días a su medida. De manera que Él es quien va a terminar la obra que comenzó. Porque no ha dejado nada incompleto. Él es el mayor y último sacerdote que procedió a entrar al Santísimo para nuestra redención. Por otro lado, si aún no has creído, hay una mala noticia. Nada de lo que hemos hablado te hace sentido. No es para ti. Sin embargo, hay esperanza. Hay una petición que puedes hacer a Dios y será contestada, dado que iría acompañada de arrepentimiento y fe y se alinearía a su voluntad. Y es que todo hombre, entiéndase humanidad, proceda al arrepentimiento. Arrepiéntete si no lo has hecho. Hoy puede ser el día. Hoy hay oportunidad porque mañana puede ser tarde. Muy tarde. Vivir sin Cristo es estar muerto y el día de tu muerte será pérdida. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso no es para el que está sin Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y se utiliza mucho por ahí. No es para el que está fuera de Cristo y está dentro de su contexto. Clama a mí y yo te responderé. Para el no creyente solo puede ser clamando por perdón de pecados. That's it. Pastor, pero yo llevo años pidiéndole y ahora usted me está diciendo que si yo no soy convertido, si yo no soy creyente, entonces ¿qué? Un viejo amigo me decía que esas oraciones están en el techo. Porque Dios no puede hacer la voluntad de una persona que le desagrada, que le aborrece. Lo que hay para ese grupo específico. Y si usted está ahí, yo quiero que usted lo tome personal. Fernando se lo está diciendo. Tómelo personal. Lo que espera es el infierno. Porque el mayor y último sacerdote nada tiene que ver contigo si no hay arrepentimiento y fe. Y tenemos que decirlo de esa manera porque de lo contrario estaríamos faltándole a la Escritura. El infierno es real. Y hermanos, mañana puede ser tarde. Amigos, mañana puede ser tarde. Yo he hablado con personas hoy y ya mañana no están. No importa la edad. No importa la edad. No importa la condición económica. No importa la salud. Si es hoy, es hoy. Y hoy Dios te ha dado la oportunidad de escuchar un mensaje para poder ver que hay uno mayor y último sacerdote que entró en el Santísimo para entonces proveer redención. Sin embargo, tiene que haber arrepentimiento y fe. Y yo espero entonces que el Señor te conceda arrepentimiento y fe para que hoy puedas elevar la mejor alabanza de tu vida
confesar a Cristo como Salvador y Señor. Es la mejor alabanza que comienza todas las alabanzas que puedan haber. Porque sin reconocer a Cristo como Salvador y Señor no puede existir alabanza. No puede. Porque la única manera de comenzar a caminar en santidad por medio de Jesucristo es que en Cristo, por arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque sin santidad es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible? Porque somos naturalmente nacidos en pecado, enemigos de Dios, apartados de Dios. Sin embargo, el Rey de Reyes se acercó. El reino de los cielos se acercó. Llama a arrepentimiento. ¿Para qué? Para una nueva vida. Hermanos y amigos que me escuchan, la soberanía del Señor sobrepasa todo entendimiento, apuntándonos a Cristo Jesús. Hay palabras fuertes que yo he escuchado y que también me gusta repetirlas. Y yo espero que sea lo suficientemente fuerte para que cale hondo y que sea la palabra que al salir de este lugar usted se olvide de mí, pero que mire a Cristo. Y son las siguientes: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor ha dicho para obediencia, ya sea para alabarle como creyente o para arrepentirte. Oremos. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, que solo la mereces. Cuán poco y pequeños somos ante tu majestad. Cuando miramos a la Escritura y vemos la historia de Ana y vemos cómo fue el nacimiento milagroso de Samuel, que vino a ser un gran profeta, que fungió como sacerdote y juez. Lo único que podemos mirar allí es que apunta a Cristo y nos lleva a pensar en cómo están nuestras vidas. Alíneanos, Señor, y ayúdanos a que nosotros podamos pedirte conforme a tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos perdido de vista qué realmente es lo que debemos pedir. Realmente no sabemos pedir como nos conviene. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que seamos guiados a toda verdad y que esta palabra sea aplicada en nuestros corazones. Ayúdanos a que podamos ver cómo Ana reaccionó ante la aflicción, la angustia, las dificultades. Cómo no pidió para sí, sino para el bien del pueblo. Ayúdanos, Señor, a que en esta época nosotros podamos mirar a uno mayor y último sacerdote, que es Cristo Jesús. Aquel que muchos celebran y mencionan y aún lo mantienen como un niño. Que nosotros podamos vivirlo, que podamos nosotros estar sumergidos en su palabra, que podamos obedecerle y que podamos compartirlo con aquellos que aún no te conocen. Señor, si en este lugar hay una persona o alguien que ha llegado aquí, ya sea por error o porque lo invitaron o porque esperaba ver algo grande, no lo sé, y estás trabajando en su corazón, yo te ruego, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú le concedas arrepentimiento y fe para salvación, de manera que pueda alabarte, bendecirte y glorificarte al confesar sus pecados y reconocer a tu Hijo amado Jesucristo como Señor y Salvador. Tú eres el único que transformas. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado de transmitir este mensaje. Sin embargo, el resultado reconozco que pertenece solo a ti. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que está aquí, aquellas familias que están representadas, y que sea tu palabra haciendo aquello para lo que tú la has enviado. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos ver a la próxima generación, edificar esa próxima generación y que puedan crecer en sabiduría que proviene de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú manifestando tu poder en medio nuestro como solo tú sabes hacer, y que toda la gloria, todo el honor y todo el poder
tú te lo lleves y que nosotros no busquemos quedarnos con nada. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.